Hola defensores, hola Colombia. Vamos aquí en este video a analizar 11 principios que Fidel Castro en Cuba aplicó cuando se perpetuó en el poder. Hagamos un análisis con lo que está sucediendo en Colombia. No se lo pierdan. Si te dijera que Fidel Castro aplicó paso a paso el manual de propaganda nazi, Joseph Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, definió 11 principios y Fidel los aplicó como si los hubiera escrito él mismo. Principio de simplificación y del enemigo único. Fidel creó un enemigo, el imperialismo yanqui. Todo lo malo era culpa del bloqueo. El señor Trump debería tener una menor soberbia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará de nuevo las armas ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump. Dados a tirar misiles antes de preguntar. Por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero, dijo el mandatario izquierdista en la red social X. Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería cuidarse el trasero, luego de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo. Además describió a Petro como un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y advirtió que no lo hará por mucho más tiempo. Principio del método de contagio. Asoció todo lo negativo al capitalismo, a Estados Unidos, a los gusanos. Si protestabas, eras agente de la CIA. Colombiano, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990 y se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia en 2022, agregó que todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero... Principio de transposición. Acusaba al enemigo de lo que él mismo hacía. Cuba libre, bajo una dictadura de más de 50 años. ¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca? Eso fue lo que dije. Entonces, uno tiene autoridad moral para irse a meter en un conflicto internacional lejano si resuelve la guerra en su propio país. Pero él le echa gasolina a la guerra en Colombia, enfrenta, hace trizas el proceso de paz, deja que el país termine en un mar de masacres y de violencia y después dice que va a hacer la paz en el mundo. Eso no es posible. En su más reciente discurso, el presidente Gustavo Petro hizo delicados señalamientos contra miembros del ejército. Sugirió que generales de la República estarían confabulados con guerrilleros de las disidencias, los cuales le habrían pagado a esos militares para dejarle libre el paso en el cañón del Micay. ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de la FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron. Y el ejército que estaba ahí retrocedió y ellos entraron. El presidente dijo que aunque los generales son del gobierno pasado, fueron ellos los que se dejaron sobornar para dejar entrar a la guerrilla a esa zona que por tradición es cocalera. Recordemos por favor cuando Berto decía esto. Ya que aquí haya una evidencia de que alguien del pacto histórico está cometiendo un acto de corrupción con fuertes indicios, yo soy el primero en decir afuera. Que quien cometa corrupción se va para afuera. Primero a una embajada, para afuera en Italia, digamos, y luego al cargo que quiera de regreso dentro del gobierno, tercer piso. Pero Berto habrá modificado sus posturas y defendió a Bonillita. Con este trino en que primero se victimizaba, subrayemos ese pedacito, que es que los persiguen, pobres, y luego con este otro argumento, que los de antes hacían lo mismo, o sea, sobornaban ministros, pero que solo se la montan a él, o sea, una defensa. Principio de exageración y desfiguración. Convertía cualquier crítica en una amenaza. Una queja era subversión, una broma, terrorismo ideológico. Principio de vulgarización. Mensajes simples, emocionales, patria o muerte, socialismo o muerte. ¡Libertad o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Patria socialista o muerte! ¡Libertad o muerte! Principio de orquestación.
Repite la mentira 1000 veces hasta que parezca verdad. Potencia médica, educación gratuita y de calidad, aunque no haya ni jeringas. En el último año han cerrado más de 900 clínicas en este país. Están cerrando las unidades pediátricas. La última que nos enteramos fue ayer. Cerró la unidad de obstetricia y neonatos de la clínica de Occidente en Bogotá. Y esto es por estas deudas. Y el presidente Petro dice que no va a pagar como si la plata de la salud fuera una chequera de él. Eso es plata de los ciudadanos. ¿Cómo así que no va a pagar las deudas de nuestra salud con nuestra plata? Entonces, presidente Petro, que todo el país sepa que es usted, por decisiones de usted, el que está poniendo en riesgo la vida y la integridad de millones de describiendo cómo se ha deteriorado el sistema de salud en Colombia, que era uno de los mejores, dice el Journal, era uno de los mejores de América Latina, hoy convertido en un sistema al servicio del partido político de turno. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, el British Medical Journal, que es una revista científica y una de las con más prestigio desde aquí, desde el Reino Unido, lo que hace es publicar en una sección cómo los sistemas políticos pueden afectar a los sistemas de salud. Y este es un artículo que escribe Luke Taylor. Y él lo que informa es que en este minuto el sistema de salud colombiano está en un caos. Dice que todo empezó con retrasos, que los pacientes hacían cola durante horas en las farmacias desde el amanecer o para cirugías rutinarias, y que ahora ya han llegado los cierres, que las salas de maternidad, unidades neonatales están cerrando sus puertas. Y ahí explica cómo esto se ha transformado en un modelo roto. Dice que era uno de los 10 mejores sistemas de salud de Latinoamérica. Dice que el 99% de la población estaba cubierto, que tenía 11 de los 30 hospitales mejores de América del Sur. Dice incluso que recoge un dato que había publicado otra revista científica, que es The Lancet, que había dicho que solamente estaba por debajo de Costa Rica como los mejores sistemas de salud, pero que tenía una ventaja frente a, por ejemplo, Costa Rica, México o Chile, que era mucho más barato. Y ahí empieza a explicar cómo se produjeron estas reformas del presidente Petro, que cuando llegó al poder se propuso transformar la atención médica y afirmó que las empresas no debían involucrarse en la gestión de lo que es un derecho humano y que la industria estaba dirigida por delincuentes. Ahí empieza a explicar cómo se le quitó, cómo se estableció que el gobierno se hiciera cargo de varias EPS, cómo se enfrentó con el dueño de Keralty. Y luego dice que lo que hizo fue desfinanciar las EPS, porque decía que su deuda era impagable, pero en vez de solucionarlo fue todavía a profundizarlo. Y dice que cuando su proyecto de ley se estancó, Petro utilizó los poderes presidenciales para emitir decretos ejecutivos que interrumpían los pagos de las EPS. Principio de renovación. El discurso cambiaba, pero el enemigo siempre era el mismo. Bush, Obama, Trump, da igual. Principio de verosimilitud. Verdades a medias mezcladas con propaganda. Mostraba logros, pero nunca la realidad del pueblo. 4 años para subir el salario mínimo un 24%, 25, 30, 40, lo que quieran, pero solo lo hicieron en el último año, a 3 meses de elecciones parlamentarias y a 5 meses de la primera vuelta presidencial. Durante 4 años o 3 años y medio, para ser puntuales, dieron fuete al pueblo subiendo el precio de la gasolina para, faltando 3 meses para elecciones, decir que lo van a empezar a bajar porque ya se pagó la deuda que dejó el gobierno anterior, ignorando que cuando eran oposición inundaron las calles de Colombia, incendiaron al país porque el gobierno anterior pretendía incrementar 400 miserables pesos la gasolina. Principio de silenciamiento. Censura total. Sin prensa libre. Sin oposición. Sin debate. A ir a Colombia, donde sigue habiendo mucha preocupación por los ataques del presidente Petro hacia la prensa. Ataques por distintas vías. Allá está Sergio Gómez, quien es el director de la Fundación de Libertad de Prensa de Colombia. Jonathan, bienvenido a T-News. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, ustedes realizaron un informe muy importante que se llama La Anatomía del Hashtag, y analizan muy bien la situación que se está viviendo con el presidente de la República y todo lo que va en contra de la prensa y cómo se está estigmatizando directamente de la cuenta personal del presidente Gustavo Petro. Sí, lo que hicimos fue un análisis de, durante un año, los últimos 3 episodios más significativos que ha habido, donde a partir de una interacción del presidente con un medio de comunicación o con un periodista, pues termina esto generando una oleada de ataques a diferentes periodistas, ¿no? Entonces analizamos uno primero, que era Caracol miente, después también un calificativo que utilizó el presidente Petro de periodismo Mossad, y un tercer momento en el que el presidente se refirió a las mujeres periodistas como muñecas de la mafia. Y lo que hicimos con una organización que se llama Linterna Verde era monitorear cuál fue el volumen y el nivel de mensajes en la plataforma X y cuáles eran los calificativos de esto, ¿no? Pues lo que nos muestra ese monitoreo es que se aumenta el número de mensajes de manera significativa, que la mayoría de los descalificativos hacia los periodistas persisten durante varias semanas o incluso meses. Principio de transfusión. Usó los símbolos patrios para legitimar su poder. Martí convertido en revolucionario comunista. La bandera secuestrada por el partido. ¿Saben que donde tenemos que ir ahora?
Le voy a pedir una cosa, congresista, y de esas cosas que le aburre a la prensa, que yo diga. Presento un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia. Y ahí, artículo 1, el escudo de Colombia tendrá 2 cintas debajo de las patas del cóndor. Uno que dice libertad y otro que dice orden justo. Principio de unanimidad. Una sola voz, un solo partido, una sola ideología. Y el que pensaba distinto, fuera. Y como si no bastara, creó los CDR, vecinos espiando vecinos, igual que en la Alemania nazi, con los comités del barrio. ¿Fidel fue un líder revolucionario o simplemente copió el libreto más oscuro del siglo XX? Deje de llorar, responda con política, que para eso venimos. Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. El pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. Y la consulta de todas maneras se hará.